Bien, sobre la historia de la fundación del instituto nuestro, los padres de Schoenstatt, es un poco atípica respecto a los otros 5 institutos que existen en Schoenstatt. El primer instituto de las Hermanas de María, después en el campo de concentración de Dachau, el Instituto de los Hermanos de María, del Instituto de Familias en su inicio, más tarde el Instituto Nuestra Señora de Schoenstatt, después el Instituto de Sacerdotes Diocesanos de Schoenstatt, y el nuestro recién oficialmente se funda el año 65. La fecha jurídica de fundación es el 18 de julio y se inicia con un instituto secular de Derecho Diocesano por el obispo Bolte de Fulda y con otros 2 obispos que lo apoyan, el obispo Höfner de Münster, de Alemania, y el obispo de Sudamérica, de La Plata, el arzobispo Monseñor Plaza. Y se debe a que si bien nuestro instituto tiene dentro de la obra de Schoenstatt un aspecto junto a los demás institutos, quiere ser parte motriz de la obra, es decir, corresponsable de la inspiración de toda la obra, tiene más una función de ser parte central y motriz, es decir, se compromete por estructura, por constituciones, a ponerse a disposición en primer lugar como primera prioridad el servicio a las distintas comunidades de Schoenstatt como un servicio de inspiración educativo, religioso. Y se debe a que inicialmente el fundador, para que fundador de toda la obra y de todos los institutos, también del nuestro, él personalmente pertenecía a una comunidad religiosa que la Sociedad del Apostolado Católico, Padres Palotinos, debido a su fundador San Vicente Pallotti. Y San Vicente Pallotti tenía la idea de una gran obra de laicos, en distintas comunidades de laicos se coordinaran, y al servicio de esa obra que llamó el Apostolado Católico, fundó después él, en 1846, la Sociedad del Apostolado Católico, que se llamaba Padres Palotinos por el fundador. Y ella debía tener la responsabilidad de inspirar la obra. A la muerte de Pallotti, por así decir, solamente quedó el instituto de la Sociedad del Apostolado Católico. Y el fundador, muchos años después, en 1914, inicia dentro como director espiritual de un seminario menor palotino, en la Alianza de Amor, inicia Schoenstatt, por así decir, una nueva espiritualidad, una nueva pedagogía vinculada al santuario, y el cual va a rotar después las distintas comunidades de Schoenstatt. Pero él quería que los palotinos, a la comunidad a la cual perteneció, y 55 años, del año 10 de su ordenación hasta el año 65, él fue palotino, y poco antes de cumplir los 80 años, cuando se produce la separación de la obra respecto a los palotinos, él se retira y queda como sacerdote diocesano de Münster. Entonces, él siempre luchó porque los palotinos asumieran la espiritualidad de Schoenstatt y por eso pudieran ser también la parte inspiradora, parte central y motriz de la obra. Y eso, por así decir, no resultó. Y entonces, cuando el fundador fue llevado al exilio, el conflicto entre los padres palotinos y los distintos institutos de Schoenstatt con la obra se agudizó, y a raíz de eso, esta es una historia más larga, se pidió una nueva visitación a la obra al Papa. Juan XXIII la aprobó, fue un visitador dominico esta vez, y él, después de ver los problemas, aconsejó la solución, que era separarse, que el movimiento, la obra de Schoenstatt se separara jurídicamente de los palotinos, porque no tenía sentido una controversia en que era por motivo de espiritualidad y de pedagogía, y que no era un asunto que no podían obligar a unos a aceptar la visión del otro. Y a raíz de eso, entonces, cuando se produce la separación, los palotinos entonces dicen que fue el último capítulo general del 65, si la obra se separa de la Sociedad del Apostolado Católico, entonces ningún palotino puede trabajar con Schoenstatt. Y eso llevó entonces a que se tenía que fundar una comunidad que reemplazara, sustituyera o continuara, según el caso, la obra de los palotinos. Nosotros al interior hubo 2 tendencias: uno, los que éramos palotinos, toda la primera generación inicialmente eran palotinos, quería que hubiera una separación
jurídica que hubieran palotinos simplemente, que se refería a Palotti, palotinos schoenstattianos que asumían tanto la idea de Palotti como la espiritualidad de Schoenstatt. Y eso no fue aceptado. Y lo segundo fue entonces retirarse para fundar una nueva comunidad que fue el Instituto de los Padres de Schoenstatt. Y por eso hace que nace más tardíamente, si bien inicialmente estaba en un comienzo. Y también eso trae la originalidad que normalmente el instituto nace en un lugar. En el caso de Schoenstatt, todos los institutos nacen en Alemania, con un pequeño grupo, crece y después se va internacionalizando en distintos países. En cambio aquí el instituto nació por un grupo de palotinos que se retiraron porque querían seguir con Schoenstatt, un grupo en Alemania, unos 14 padres, un grupo en Suiza, unos 30 que fueron saliendo más tarde, y en Chile el otro grupo numeroso, que éramos también alrededor más de 30, todos los palotinos chilenos, aquí migramos, y pequeños grupos en Argentina, en Brasil, en Norteamérica, fueron los que, digamos, formaron el instituto. El instituto al comienzo nació, por eso, simultáneamente en distintos países. Entonces no es que se vino a fundar desde Alemania a Chile, como eran para los otros institutos, sino palotinos que ya estaban trabajando en esos países, ingresaron, se retiraron de los palotinos y ingresaron al nuevo instituto. Y además había un grupo en Alemania, de numerosos de teólogos, es decir, de seminaristas, que lo habían expulsado antes los palotinos por causa de Schoenstatt, y otros que, sabiendo que se iba a fundar un nuevo instituto, estudiaron el seminario por su cuenta, pero no se incorporaron al clero diocesano, sino esperaron la fundación del instituto para ingresar a él. Esa es, por así decir, la historia del instituto, y que el fundador regresa después del exilio, pocos meses después de la fundación. El instituto se funda en julio, el fundador regresa en septiembre, y después él toma la primera dirección, la nombra él, y después se va desarrollando y en distintos países, y ha ido creciendo en este momento, pero digamos, la historia tiene tal vez esa originalidad, que además tiene otras particularidades que son únicas del derecho canónico, porque cuando se funda el instituto, se funda sin que tenga las constituciones, sin que todavía tenga miembros, sino que se designa Monseñor en Alemania, Monseñor Wissing, como el primer superior general encargado de la fundación, y que él tiene que preocuparse de estructurar este instituto. Y al principio no tenemos, por así decir, el instituto no teníamos reconocimiento con autonomía propia, sino cada uno tenía que buscarse un obispo benévolo, que el obispo lo autorizara al ingresar al instituto, y que después entonces ahí podíamos ingresar. Y recién en el año 73 obtuvimos la aprobación del derecho de incardinación, que se llama dentro del instituto. De modo que los superiores son los que determinan el trabajo de los miembros. En cambio, hasta ese momento dependía del obispo. El obispo ponía a disposición o podía retirar al sacerdote.